Estos, los Fit Pro de Beats, son de lo mejor que te puedes encontrar ahora mismo en el mercado. Tienen casi todo lo que siempre has soñado para un par de audífonos. Digo, si te pones a soñar con audífonos. Pero todo lo que generalmente buscas en un par de audífonos para deporte. Tienen, eso sí, un gran pero que lo vamos a descubrir más adelante. Así que no te muevas para que te enteres de todos los detalles. ¿Y qué trae la cajita? Obviamente, los audífonos que están hermosos, se los anticipo. Como les dije, es amor a primera vista, guía rápida de uso, que sí acostumbras a leértelo para que más o menos te ubique. Calcomanía, manuales más extenso, que sí no se lo lee nadie. El cable cargador USB-C a USB-C. Y las gomitas de repuesto para que los uses como tú quieras. Precio de estos audífonos deportivos de Beats, los Fit Pro. Cuestan en la página oficial $4,299, unos $215 aprox. En cuanto a nivel de precio, están más o menos en el rango que manejan casi todas las marcas de gama alta, desde los JBL, Jabra, Sony, Bose y también Sennheiser, que tienen versiones deportivas de sus auriculares, y se los voy poniendo aquí para que lo vean. Todos más o menos se mueven en el rango desde los 170 hasta los $250. En cuanto a diseño, no hay mucho que explicar, salvo decir que son hermosos por donde los mire. Los detalles sumamente cuidados, han reducido notablemente el tamaño respecto a la versión Fit Pro anterior, que es el doble o el triple de tamaño que estos. La cajita súper bien cuidada, 4 colores disponibles, el blanco que para mí es el más atractivo de todo, con el logo de Beats en rojo, en negro con el logo en rojo y tono sobre tono la versión lila y verde. Han metido toda la tecnología de Apple en estos audífonos tan hermosos sin descuidar ni un solo detalle del diseño, como nos tiene acostumbrado Apple y Beats. Aquí tienen estas aletitas que son las que hacen que sean más ergonómicos y la sujeción esté garantizada a la hora de colocártelos. Es muy fácil, lo colocas y listo, miren cómo se ve. Sobresalen un poco, yo esperaba que fueran más chiquitos, pero sobresalen un poco en línea con la mayoría de los competidores del mercado, pero la verdad es que se ven hermosos y llamativos. Esto es algo para presumir. Con este diseño te gusta que la gente sepa que traes unos Beats, ¿o no, amigos? Tiene control táctil que lo oprimes y hace el típico clic de un botón físico que la verdad que se aprecia en este tipo de dispositivo. En cuanto a diseño, son una delicia a los ojos y el sonido te va a dejar sorprendido. Especificaciones. Integran el nuevo chip H1 de Apple y esto permite que la integración con los dispositivos de iPhone sea total. De manera muy sutil porque puedes controlarlo todo por medio del subir y bajar volumen. Ahí vas a encontrar todas las opciones para controlar el audio, activar la reducción de ruido, activar el audio espacial, que es una de las principales características que te va a volar la cabeza. Cuando das un toque sostenido vas a activar Siri o el asistente que tengas en tu Android si estás utilizando Android. Batería duran 6 horas y con la cajita cargadora 24 horas en total. Tiene cancelación activa de ruido que puedes desactivar para ponerlo neutral, bueno, sin cancelación, con cancelación y con audio ambiental para que tú puedas escuchar lo que está en el ambiente. La verdad es que la cancelación de ruido también deja mucho que desear, no es la mejor que está en el mercado y sobre todo cuando activas la cancelación de ruido puedes seguir escuchando las voces que están alrededor tuyo, algo que me sorprendió para unos audífonos de esta calidad. Y tienen certificación IPX4, es decir que por sudor y una que otra gotita o un chubasquito no te va a pasar nada con estos audífonos. He dicho puras cosas buenas de estas hermosuras de audífonos, pero al inicio dije que había un gran pero, y el gran pero es la ergonomía. Pese a que quedan sujetos perfectamente en la oreja, y eso sí, no se te van a mover, porque miren ustedes cómo quedan sujetos. Esta cosita de acá es bastante flexible, pero suficientemente grande. ¡Ay! Y se me cayeron. Es suficientemente grande para que queden perfecto. Las gomitas vienen 3 tamaños, bueno, incluido 2 más, para que se ajusten al canal auditivo tuyo. Y la verdad es que quedan súper bien sujetos a la oreja. El pero no viene de ahí, señores. Yo pensaba que iban a ser sumamente cómodos. Al principio sientes una presión que no es normal para unos audífonos de este peso. Pesan 5.5 gramos, sorprendente lo molestos que pueden ser, aunque pesen tan poquito.
Conforme lo vas usando, te das cuenta que entre 1 hora, 1 hora y media es normal. Después empieza a dolerte la oreja y son realmente incómodos. Si ustedes han usado estos audífonos, dejen en los comentarios qué les pareció en cuanto a ergonomía. Si hay algo en lo que destacan estos Fit Pro de Beats, es el audio espacial, que si no fueron los primeros en ponerlo, me vale. Con el audio espacial llevas la experiencia de usuario a otro nivel, señores. Al conectarlo por primera vez, te va a pedir en el dispositivo de iPhone o Android que configures el audio espacial. Creo que solamente en el de iPhone te pide que configures el audio espacial. En Apple Music vas a tener listas de reproducción con audio espacial para que le saques el máximo partido. ¿Qué es en esencia el audio espacial? Tú eres el centro de la acción y vas a tener la oportunidad de definir si quieres un estéreo normal donde oigas bien por los dos oídos como has venido oyendo toda la vida con cualquier auricular de hijo de vecino. Este no es de hijo de vecino, este es del Pipirisnight, este es FiFi totalmente. O puedes configurar lo que sea espacial fijo, es decir, que tú sientas, estás en el centro de la acción y el audio está alrededor tuyo, tienes la sensación esa. O la otra opción es que lo configures que te siga el sonido. Es decir, si tú te mueves a la derecha vas a escuchar sonidos a un lado u otro y la verdad que es una delicia. No lo he probado con videojuegos, pero se debe sentir muy raro porque cuando vas por la calle y pones esta opción de seguimiento de oído, lo que pasa es que sientes que alguien te está persiguiendo, porque si la música tiene algún sonido que venga de la izquierda, tú sientes inmediatamente que viene de ahí. Y la verdad que es una delicia. Se te olvida honestamente con el audio espacial que los audífonos tienen un gran pero. Compatibilidad. Son compatibles con iPhone totalmente, nada más tienes que abrirlo y ya automáticamente lo detecta tu iPhone. Lo puedes controlar por medio del volumen y aquí la ventaja es que todo lo haces sin tener que instalar una aplicación. En el volumen vas a controlar, obviamente subir y bajar volumen, vas a controlar también la cancelación de ruido si lo pones en cancelación de ruido o en modo ambiental. Vas a controlar también la forma del audio espacial si lo pones en estéreo, con audio espacial bidireccional, es decir, que esté fijo o con inclinación, es decir, que cuando inclines la cabeza a un lado u otro, tengas el audio espacial siguiéndote o ese efecto de que parece que te sigue el audio. Con Android vas a tener que bajar la aplicación Beats, lo puedes conectar directamente al Bluetooth, pero si quieres sacarle mayor partido y programar alguno de los controles, vas a poder hacer distintas configuraciones dependiendo de lo que tú necesites. Controles táctiles, que es una de las cosas que más disfruta porque al oprimir sientes el clip de un botón físico. Es un clip, me asusté con la música. Un clip es pausar o reproducir. 2 clips, siguiente canción. Y 3 clips, retrocesos. Si haces un clic sostenido, activas el Siri, que ya debe estar activado en tu teléfono y puedes darle todas las opciones que ya conoces de Siri. En el caso de Android, esto lo puedes configurar y a veces el clip sostenido en un oído vas a bajar o subir el volumen dependiendo de cómo lo configures en la aplicación. No tiene más complicación, señores. Calidad de los micros, que es algo que solemos tomar en cuenta, sobre todo si vas a usarlos para hacer transmisiones en directo, porque lo puedes conectar a todo lo que se deje conectar. Ahorita los tengo conectado a la computadora y el audio que están oyendo es de los micros que traen estos auriculares de Beats, los Fit Pro. ¿Qué les parece la calidad del audio? Son audífonos de gama alta, por supuesto que van a tener una calidad de audio increíble. Las llamadas que vas a hacer o vas a recibir van a oírte perfectamente con la voz clara. No tiene reducción de ruido para el sonido de los micros, pero la verdad es que se oye bastante bien. Y si estás en un entorno controlado, mucho mejor. ¿Cómo se les hace la calidad de los micros que traen estos auriculares de Beats? Déjenlo todo en los comentarios, señores. En resumen, señores, estos auriculares de Beats, esta cosa hermosa que está acá, tienen diseño. El confort ya les dije que no es el mejor, pero tampoco es que se te caiga la oreja a la media hora de uso. Sí son incómodos cuando lo usas por un buen tiempo, 1 hora y media, 2 horas. Yo normalmente no suelo usar audífonos por más de 1 hora, pero bueno, cuando he llegado a usarlo por más de 1 hora, sí son incómodos. No se te caen, que es algo
indispensable en la mayoría de los audífonos deportivos. Son bastante discretos. Bueno, bastante discreto es que no sobresalen tanto de la oreja, pero bueno, el color este no es discreto para nada. Saben que tienes unos Beats si lo muestras con orgullo porque es parte del branding o la esencia de la marca. Tienen una calidad insuperable en cuanto a sonido. Ahí es donde te enamoras. Todo lo soportas. Soportas que te duela la oreja cuando tienes el audio espacial. Como pueden ver, seguimos usando los micros internos de estos auriculares y son buenísimos. La calidad del audio es buenísima. En fin, que si los recomiendo, si te encanta la marca Beats, porque hay muchos adeptos de esta marca, y también eres fan de los productos de Apple con la tecnología de Apple, esta es la opción que no te puedes perder. Y esto ha sido todo, amigos. Si les gustó el video, no dejen de compartir, dejar un pulgar arriba, todos los comentarios que quieran, las dudas que tengan, yo con gusto se las contesto. Y si no me las sé, se los invento, no, lo busco y lo comparto con ustedes. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.